La novia embarazada y abandonada consiguió un trabajo en un lavadero de coches para ganarse la vida. Un día, mientras lavaba un lujoso auto extranjero, escuchó la conversación del dueño del vehículo. Antes de continuar, escribe de qué país estás viendo el video. Que lo disfrutes. Natasha estaba frente al espejo, arreglándose el vestido. El encaje, tan delicado y etéreo, parecía no concordar en absoluto con el peso que se había instalado en su alma. Hoy debía ser el día más feliz, su inscripción matrimonial con Igor, el hombre al que amaba con todo su corazón. Soñaban con una familia numerosa, con una casa llena de risas infantiles. Natasha bajó la mano hasta su vientre, ligeramente redondeado bajo el vestido de novia, y sonrió. Un pequeño secreto que había guardado hasta hoy. Iba a ser una sorpresa. En el registro civil, esperando a Igor, su corazón latía desbocado. Las palmas de sus manos estaban sudorosas. Lo vio. Venía hacia ella, tan guapo y seguro de sí mismo. Natasha no podía apartar la mirada de él. «Necesito decirte algo», susurró. Se apartaron a una pequeña sala donde podían hablar a solas. Natasha respiró hondo y, tratando de contener la emoción, dijo: «Igor, estoy embarazada». Contuvo la respiración, esperando su reacción. Se imaginaba cómo se alegraría, cómo la tomaría en brazos y la haría girar. Pero en lugar de eso, el rostro de Igor se distorsionó. Retrocedió de ella como si tuviera lepra. «¿Qué?», exhaló con voz ronca. «¿Estás embarazada?». Natasha asintió, sin entender qué pasaba. «Sí, Igor. Quería decírtelo antes, pero quería que fuera una sorpresa». «Una sorpresa», se burló Igor con rencor. «Me has arruinado la vida». Natasha estaba aturdida. No podía creer lo que oía. «¿Qué estás diciendo?», susurró. «Pensé que estarías contento». «¿Contento? Si no estoy en absoluto preparado para tener hijos», gritó Igor. «Tengo otros planes para mi vida. No pienso andar cambiando pañales ni gastar mi dinero en ellos». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Natasha. Miraba a Igor como a un extraño. Este no era el hombre al que amaba. Era alguien ajeno, cruel y egoísta. «Pero, ¿y nosotros?», sollozó ella. «¿Y nuestra familia?». «No hay ninguna familia», cortó Igor. «Me voy». «¿Te vas? ¿A dónde?». Natasha no podía creerlo. «Lejos de ti. No quiero tener nada que ver contigo». Igor dio media vuelta y se dirigió a la puerta. Natasha corrió hacia él, intentando detenerlo. «No te vayas», suplicó. «Piensa en el niño». Igor se detuvo en la puerta, pero no se volvió. «El niño es tu problema. No te debo nada». Con esas palabras salió, dejando a Natasha sola en la habitación, con el vestido de novia, el corazón destrozado y los sueños hechos añicos. Se desplomó en el suelo, llorando a gritos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arrastrando los restos del maquillaje nupcial. Se sentía completamente sola, como si tuviera lepra. Media hora después, Natasha sintió que las fuerzas la abandonaban. Se levantó del suelo, tambaleándose, y se acercó al espejo. En el reflejo vio un rostro pálido y consumido, con los ojos hinchados por el llanto. Miró su vientre. Allí dentro había una pequeña vida, una pequeña esperanza y amor. Natasha se secó las lágrimas y se enderezó. «No», susurró. «No dejaré que él me destruya. Lucharé. Por mí, por mi hijo». Lo primero que hizo Natasha fue llamar a su amiga Svetlana y pedirle que la recogiera. Le contó todo lo sucedido y, por supuesto, Svetlana se indignó. «¡Qué canalla! ¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Svetlana. «No lo sé», respondió Natasha. «Pero debo alejarme de él y encontrar trabajo. No puedo permitirme quedarme de brazos cruzados». Svetlana le ofreció a Natasha quedarse en su casa hasta que se repusiera. Natasha aceptó su oferta agradecida. Al día siguiente, Natasha comenzó a buscar trabajo. Recorrió todas las tiendas, cafés y restaurantes de la zona, pero en todas partes la rechazaban. Una chica embarazada, sin experiencia laboral, no le interesaba a nadie. La desesperación se acercaba cada vez más. Natasha entendía que el tiempo pasaba y el dinero se acababa. Necesitaba ingeniárselas para sobrevivir. Un día, pasando por un lavadero de autos, Natasha vio un anuncio de búsqueda de personal. Se detuvo y reflexionó. Trabajar en un lavadero, sin duda, era duro y sucio, pero era una oportunidad de ganar algo de dinero. Entró y pidió hablar con el gerente.
Le dijeron que la vacante aún estaba abierta y le ofrecieron empezar a trabajar al día siguiente. Natacha aceptó sin pensarlo 2 veces. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a todo por su hijo. Por la noche, acostada en la cama, Natacha miraba al techo y reflexionaba sobre su vida. Todo se había vuelto del revés en un instante, pero ella no pensaba rendirse. Natacha respiró pesadamente, inhalando el aire viciado impregnado del olor a productos de limpieza y goma mojada. El lavadero de autos no era el lugar más prestigioso con el que había soñado, pero ahora era su única oportunidad de sobrevivir tras la partida de Igor y el colapso de todos sus planes. Había tenido que recomponerse rápidamente. Las lágrimas ya no ayudarían. Se necesitaba acción. Y ahí estaba ella, con un mono grasiento, los pies zumbándole y una punzada en la parte baja de la espalda. La manguera parecía imposible de levantar. La espalda le dolía por las constantes inclinaciones y las manos le temblaban de cansancio. Hacía lo que podía, pero lo hacía lenta y torpemente. Cada auto lavado le arrebataba las últimas fuerzas. Los primeros clientes, al ver a una embarazada con una manguera, señalaban con el dedo. Natacha trataba de no prestar atención, pero los comentarios y las miradas quemaban no menos que el sol abrasador. Sus colegas la molestaban especialmente, en su mayoría hombres de mediana edad, acostumbrados al trabajo duro y que no entendían qué hacía una mujer embarazada en un lavadero. Soltaban comentarios sarcásticos, se burlaban de su torpeza y lentitud. Después de varias horas de trabajo, Natacha se sentía completamente hecha polvo. Apenas se mantenía en pie, pero seguía lavando autos, apretando los dientes. Le parecía que ese día no terminaría nunca. Al final de la jornada, estaba completamente agotada, pero también orgullosa. Había resistido ese día tan duro. Se había demostrado a sí misma que podía superar cualquier dificultad. En casa la esperaba un apartamento vacío y silencio. Svetlana trabajaba en el turno de noche. Encendió el hervidor, sacó las sobras de la cena de la nevera y se sentó a la mesa. La comida no le entraba, pero se obligó a comer algo. Debía conservar las fuerzas. Después de cenar, Natacha tomó una ducha caliente. El agua le quitó la suciedad y el cansancio, pero no pudo quitarle la tristeza y la melancolía. Se acostó en la cama y tardó mucho en conciliar el sueño. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre el futuro, sobre el niño, sobre Igor. Recordaba sus días felices, sus sueños de una vida juntos. ¿Cómo podía haberse destruido todo así? ¿Por qué Igor le había hecho eso? Con ese pensamiento, Natacha se durmió profundamente. Mañana le esperaba un nuevo día en el lavadero. Natacha se secaba las manos con un trapo viejo, sintiendo cómo le dolían los hombros y la espalda baja. El día había sido especialmente ajetreado y el flujo de coches parecía no tener fin. Incluso los habituales olores a productos químicos y goma mojada hoy le parecían especialmente agudos, irritando su ya agudizado sentido del olfato. Y entonces lo vio, un todoterreno negro, reluciente de limpio como si acabara de salir de la cadena de montaje. Se deslizó suavemente hasta uno de los puestos. Del coche salió un hombre alto, en forma, con un estricto traje de negocios. Tendría unos 40 años. Hablaba por teléfono, gesticulando con energía. Rara vez se veían personas así en su pequeña ciudad. En su apariencia se percibía confianza y autoridad. Natacha se puso a enjabonar con más ahínco el siguiente coche, tratando de no llamar la atención. Le daba vergüenza haber estado observando tan descaradamente a un desconocido. Además, ahora debía pensar en el trabajo, no en los hombres. Pero algo en esa persona atraía su mirada. De repente, escuchó un fragmento de su conversación telefónica. «Ya no sé qué hacer», decía con desesperación en la voz. «He contactado a todas las agencias, no hay nadie adecuado. Necesito trabajar, no estar cuidando a Katia todo el tiempo. No puedo pedir permiso constantemente». Natacha, sin querer, aguzó el oído. Katia pasó por su mente. Quizás ese era el nombre de su hija. «Sí, lo entiendo», continuó él. «Pero no puedo confiar a mi hija a cualquiera, después de la muerte de... tú sabes. Necesito a alguien que la quiera como si fuera suya». En la voz del hombre había tanto dolor, tanta añoranza sincera, que Natacha no pudo evitar sentir compasión por él.
Se imaginó a una niñita que había perdido a su madre y a un padre que intentaba reemplazarle a ambos padres. De repente, le dio mucha pena por los dos. El hombre terminó la llamada, suspiró profundamente y se pasó la mano por el rostro. Natasha siguió trabajando, pero pensaba en sus palabras, en su hija, en su desesperación. De repente, se le ocurrió que ella podría ayudar. Sabía que era una idea descabellada, que ella misma estaba en una situación muy difícil. Natasha se detuvo, se secó las manos en el delantal y respiró hondo. Bueno, Natasha, se dijo en voz baja. Tenía miedo, miedo al rechazo, miedo a que todo saliera mal. Pero más fuerte que el miedo era el deseo de ayudar, el deseo de cambiar su vida, el deseo de darle un futuro mejor a su hijo. Tomó una gran bocanada de aire y se dirigió con decisión hacia el hombre. Disculpe, dijo con una voz baja pero firme. El hombre se sobresaltó y la miró sorprendido. Escuché por casualidad su conversación, continuó Natasha, sintiendo que las mejillas se le sonrojaban. Perdone mi atrevimiento. El hombre frunció el ceño. Estoy buscando una niñera para mi hija, aclaró el hombre. Quizás yo podría ayudarle, dijo Natasha. El hombre alzó las cejas, sorprendido. ¿Usted? Preguntó con escepticismo. ¿Y qué sabe hacer? Natasha sintió que las piernas le flaqueaban. Temía esa pregunta. ¿Qué podía responderle? ¿Que estaba embarazada? ¿Que trabajaba en un lavadero y que no tenía experiencia con niños? Pero reunió valor y respondió. Amo a los niños, dijo sinceramente, y soy muy responsable. Entiendo que está en una situación difícil y estoy dispuesta a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a su hija. ¿Y usted sabe lo difícil que es cuidar a un niño? Preguntó él al fin. Especialmente a un niño que ha perdido a su madre. Natasha asintió. Lo entiendo, dijo. Y estoy dispuesta a aprender. Sé que no será fácil, pero no le tengo miedo a las dificultades. Lo miró directamente a los ojos. En su mirada había tanta sinceridad y determinación que el hombre no pudo evitar creerle. No tengo otra opción, dijo en voz baja. Ya había perdido la esperanza. Guardó silencio, como pensando algo. Está bien, dijo al final. Le daré una oportunidad. Natasha sintió un gran alivio. Gracias, susurró. No se arrepentirá. No lo sé, respondió el hombre. Pero espero que sea la persona que estoy buscando. Le tendió la mano. Me llamo Dimitri, dijo. Natasha, respondió ella, estrechándole la mano. Su mano era ancha y fuerte. Un ligero escalofrío le recorrió el cuerpo. Acordaron verse al día siguiente en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Natasha estaba nerviosa, pero trataba de mantenerse tranquila. Debía prepararse para esa conversación, pensar en todas las respuestas a las preguntas de Dimitri. Dimitri se subió a su coche y se fue. Natasha lo siguió con la mirada durante mucho tiempo, sintiendo cómo en su alma nacía una tímida esperanza. Quizás esta era su oportunidad, la oportunidad de una nueva vida, de felicidad, de amor. Volvió a su trabajo, pero ahora no le parecía tan duro. En su corazón ardía una chispa de esperanza que la calentaba y le daba fuerzas. Se acarició el vientre y susurró, todo saldrá bien, pequeño. Sin duda seremos felices. Al día siguiente, Natasha se despertó temprano. Tardó mucho en decidir qué ponerse. Quería verse arreglada y profesional, pero su vientre de embarazada limitaba las opciones. Al final, optó por un vestido sencillo que le cubría la figura y se puso un cardigan ligero. Llegó al café media hora antes de la hora acordada. Miraba nerviosa hacia la puerta, esperando la llegada de Dimitri. Por fin entró, vestido con un traje formal, y miró a su alrededor. Al verla, asintió y se dirigió a su mesa. Buenos días, Natasha. La saludó, sentándose frente a ella. Buenos días, Dimitri, respondió ella tratando de sonreír. Pidieron café y comenzaron a hablar. Dimitri le preguntó sobre su vida, su familia, sus planes de futuro. Natasha respondió con honestidad y franqueza, sin ocultar sus dificultades ni sus esperanzas. Le contó que había soñado con ser maestra, pero que no pudo ingresar a la universidad por falta de dinero. Le habló de su amor por los niños, de cómo le gustaba jugar con ellos, leerles cuentos, enseñarles cosas nuevas. Dimitri la escuchaba con atención sin interrumpirla. Notaba cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de los niños. Veía que realmente los amaba, que no era solo una forma de ganar dinero. Entiendo que no tiene experiencia como niñera,
dijo al fin. Pero veo que tiene un buen corazón y deseos de ayudar. Eso puede ser suficiente. Natasha contuvo la respiración. ¿De verdad iba a darle una oportunidad? Quiero ofrecerle el trabajo, continuó Dimitri, pero con una condición. Quiero que pase un día con mi hija. Juegue con ella, den un paseo, léale un libro. Veremos cómo se llevan. Natasha sintió que las lágrimas de alegría le corrían por las mejillas. Era mejor de lo que podía esperar. Acepto, susurró. Haré todo lo que pueda. Dimitri sonrió por primera vez en mucho tiempo. Mañana, a las 10 de la mañana, dijo. La estaré esperando. Natasha salió del café. Estaba feliz, emocionada y un poco asustada. Lo más difícil estaba por venir. Ganarse el cariño de una niñita que había perdido a su mamá. Frente a la puerta de la casa de Dimitri, respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que de ese día dependía su futuro. Cuando se abrió la puerta, Dimitri, vestido con ropa de estar en casa, apareció ante ella. «Buenos días, Natasha», dijo, sonriendo con reserva. «Pase». La llevó a la sala de estar, donde en el sofá estaba sentada una niñita de unos 5 años, con grandes ojos tristes. «Katia», dijo Dimitri. «Esta es Natasha. Hoy jugará contigo». Katia miró a Natasha con desconfianza. «Hola, Katia», dijo Natasha, agachándose frente a la niña. «Me llamo Natasha. Me da mucho gusto conocerte». Katia guardó silencio, siguiéndola con la mirada, recelosa. «Bueno», dijo Dimitri, un poco incómodo. «Las dejaré solas. Si necesitan algo, estaré en el estudio». Salió de la habitación. A solas con Katia, Natasha entendía que debía ganarse la confianza de la niña para conseguir el trabajo. Sonrió y le tendió la mano. «¿Quieres que juguemos?», le propuso. Katia seguía callada, sin moverse. Natasha comprendió que debía tener paciencia e ingenio. Miró alrededor de la habitación en busca de algo interesante. Su mirada se posó en una estantería con libros. «Mira cuántos libros tan interesantes hay aquí», exclamó, levantándose y dirigiéndose hacia la estantería. «¿Leemos alguno?». Katia pareció interesarse un poco. Se levantó del sofá y se acercó a Natasha. Natasha tomó un libro con dibujos brillantes. «Este es un cuento de hadas sobre una princesa», dijo. «¿Quieres que te lo lea?». Katia asintió y Natasha comenzó a leer. Leía con expresión, cambiando la voz e imitando sonidos. Katia la escuchaba conteniendo la respiración. Poco a poco, una sonrisa apareció en su rostro. Ese día, Natasha hizo todo lo posible para que Katia se sintiera feliz y amada. Le leyó cuentos, jugó con muñecas, dibujaron. Le contó historias divertidas y le cantó canciones. Al final del día, Katia ya no se separaba de Natasha ni un momento. La abrazaba, reía y la llamaba Natasha. Cuando Dimitri entró y las vio, Katia estaba sentada en el regazo de Natasha, contándole algo en voz baja. En su rostro había una sonrisa que él no veía desde hacía mucho, mucho tiempo. Dimitri comprendió que había encontrado lo que buscaba. Natasha no solo cuidaba de su hija, le estaba dando el amor y el cuidado que tanto necesitaba. «¿Y bien, Katia?», preguntó. «¿Te ha gustado Natasha?». Katia abrazó con fuerza a Natasha y asintió. «Sí», susurró, «es la mejor». Dimitri miró a Natasha y en sus ojos había tanta gratitud que ella se sintió incómoda. «Natasha», dijo, «quiero ofrecerle el trabajo. ¿Acepta?». Natasha no pudo contener las lágrimas de alegría. «Sí», respondió, «acepto». Así comenzó una nueva etapa en la vida de Natasha. No solo obtuvo un trabajo, sino felicidad, amor, una nueva familia. Y estaba dispuesta a aprovechar esa oportunidad. Natasha acostaba a Katia, cantando una suave canción de cuna. La niña, acurrucada contra ella, ya casi dormía. Sus pequeños dedos apretaban con fuerza el borde de su vestido. En las últimas semanas, Katia se había convertido para Natasha no solo en una pupila, sino en una verdadera amiga, en la hermanita pequeña que siempre había deseado. Sentía como el calor de aquel pequeño ser llenaba el vacío en su alma dejado por la traición de Igor. Cuando Katia por fin se durmió, Natasha salió silenciosamente de la habitación y se dirigió a la cocina. Dimitri estaba sentado a la mesa, absorto en unos papeles. Al verla, levantó la vista y le sonrió con calidez.
¿Ya está dormida?, preguntó él en voz baja, para no despertar a su hija. Sí, respondió Natasha, sentándose frente a él. Se cansó mucho después del paseo por el parque. Dimitri asintió, mirándola pensativo. En sus ojos, Natasha veía no solo gratitud, sino algo más, algo cálido y tierno que hacía que su corazón latiera más rápido. Natasha, comenzó él, pero sus palabras fueron interrumpidas por un fuerte timbrazo en la puerta. Ambos se miraron sorprendidos. ¿Quién podía ser a una hora tan tardía? Dimitri se levantó y se dirigió a la puerta. Natasha lo siguió, sintiendo cómo crecía la inquietud en su interior. Dimitri abrió la puerta y Natasha dio un grito ahogado. En el umbral estaba Igor. Lucía cansado y desaliñado, con una expresión de culpabilidad en el rostro. Natasha no lo veía desde el día en que la dejó sola, con el corazón destrozado y sin dinero. Natasha, necesito hablar contigo, dijo Igor con voz ronca, mirándola fijamente. Natasha sintió que las náuseas le subían por la garganta. No quería verlo, no quería oír sus excusas. Todo lo que una vez sintió por ese hombre había desaparecido, dejando solo un amargo regusto de decepción y dolor. Aquí no hay nada de qué hablar, Igor, respondió ella con voz firme, tratando de ocultar el temblor de sus rodillas. Por favor, escúchame. Cometí un error. Fui un imbécil. Me di cuenta de que no puedo vivir sin ti. Dimitri, que estaba junto a Natasha, frunció el ceño, mirando a Igor con clara desaprobación. No eres bienvenido aquí, dijo, interponiéndose entre Natasha e Igor. Lárgate. Esto no es asunto tuyo, gruñó Igor, mirando con rencor a Dimitri. Quiero hablar con Natasha. Ella no tiene ningún deseo de hablar contigo, respondió Dimitri con firmeza. Ella está conmigo. Somos una familia. La palabra familia resonó para Natasha como un trueno en cielo despejado. Miró sorprendida a Dimitri, pero él solo le apretó la mano en señal de aliento. Igor parecía aturdido por las palabras de Dimitri. Pasaba la mirada de Natasha a Dimitri sin entender qué ocurría. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó desconcertado. ¿Estás con él? Natasha respiró hondo y lo miró directamente a los ojos. Sí, Igor, respondió con calma. Estoy con él, y soy feliz. Llegaste tarde. En los ojos de Igor estalló la furia. Te arrepentirás de esto, le espetó con rencor. Volverás a mí cuando te des cuenta de que no lo necesitas. Natasha solo sonrió con desdén. Nunca volveré contigo, Igor, respondió. Ya no soy esa chica ingenua a la que abandonaste, y yo misma decidiré con quién estar. Igor, al ver que sus intentos de recuperar a Natasha eran inútiles, escupió al suelo y se fue, mascullando maldiciones. Natasha suspiró aliviada cuando la puerta se cerró tras Igor. Sintió que Dimitri la rodeaba con el brazo por los hombros, atrayéndola hacia sí. Ya pasó todo, susurró él, besándole la sien. Ella comprendió que había encontrado su felicidad no donde la buscaba. El amor le había llegado inesperadamente, en el momento más difícil de su vida, en la persona de un hombre que había creído en ella y la había ayudado a encontrarse a sí misma. Gracias, susurró, mirando a Dimitri a los ojos. Gracias por todo. No hay de qué, respondió él, sonriendo con ternura. Simplemente me alegro de que estés en mi vida y en la vida de Katia. Abrazados, disfrutaron de la tranquilidad y la paz que reinaban en la casa tras la partida de Igor. Natasha sentía cómo en su interior nacía un nuevo sentimiento, esperanza y confianza en el futuro. Unos meses después, cuando Natasha ya estaba en los últimos meses de embarazo, ella y Dimitri decidieron casarse. La boda fue modesta pero muy emotiva. Solo estaban los amigos más cercanos y familiares. Katia, vestida con un pequeño vestido blanco, no se separaba de Natasha ni un momento, tomándola de la mano y llamándola mamá. Ese día, Natasha se sentía la mujer más feliz del mundo. Estaba junto a Dimitri, tomada de su mano, y miraba sus ojos llenos de amor. Sabía que les esperaba una vida larga y feliz juntos. Después de la boda, decidieron mudarse a una casa nueva, lejos del lavadero y de los recuerdos. Dimitri vendió su negocio y abrió un pequeño restaurante familiar donde Natasha lo ayudaba con la contabilidad y la organización. Katia pasaba con gusto el tiempo en la cocina, ayudando a preparar y decorar los platos. Pronto nació su hijo.
un niño pequeño y sano al que llamaron Iván. Su familia se hizo aún más grande y feliz. Natasha recordaba a menudo aquel periodo difícil de su vida, cuando se quedó sola con un niño en el vientre y sin un centavo. Recordaba el lavadero, el trabajo duro y las miradas de reproche. Pero también recordaba cómo fue allí donde conoció a Dimitri, el hombre que cambió su vida y le dio una nueva familia. Comprendió que incluso en los momentos más oscuros hay que creer en lo mejor y no perder la esperanza, porque son precisamente en esos momentos cuando aparece la luz. En el porche de su nueva casa, observando la puesta de sol, con Iván durmiendo plácidamente en el cochecito a su lado, Natasha se acurrucó contra Dimitri, sintiendo el calor de su cuerpo. «Soy feliz», susurró, mirándolo con amor. «Yo también», respondió Dimitri, besándole el cabello. «Hemos pasado por mucho, pero ahora tenemos todo lo que soñamos». Katia, sentada en su regazo, los abrazó a ambos con sus pequeñas manos. «Los amo», dijo, sonriendo de oreja a oreja. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de colores brillantes. Natasha miraba aquella hermosa puesta de sol y sentía cómo se expandían en su interior la calidez y la alegría. Sabía que todo estaría bien, porque tenía a Dimitri, a Katia y al pequeño Iván. Tenía una familia, y eso era lo más importante.